Bienvenidos a Recomiéndame un libro, yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un libro verdaderamente importante. Vamos a hablar de El Evangelio de San Mateo. Seguramente es, como todos ustedes se imaginan, parte del Nuevo Testamento, parte evidentemente de lo que conocemos como la Biblia y básicamente forma parte de los evangelios sinópticos, o sea, estos evangelios que tienen muchas cosas en común, que son el Evangelio de Mateo, de Lucas y de Marcos. Vamos a hablar posiblemente del texto más poético, vamos a hablar seguramente sobre el Evangelio que tiene una postura en donde Cristo tiene una visión casi política de la realidad y creo que es, en mi opinión, el Evangelio más bello. Pero antes de que sigamos, me gustaría que se suscribieran al canal, hay un botoncito ahí que es suscribirse. Me gustaría que me regalaran un like, no le cuesta nada, y me gustaría que me comentara de qué temas le gustaría que habláramos. Pero bueno, entremos básicamente en tema. Miren, Mateo, como todos los textos bíblicos, son difíciles de rastrear por evidentes situaciones. Sabemos que en distintos evangelios Cristo da la orden de la prédica y invita a todos los seguidores y a sus apóstoles a que prediquen la palabra del Evangelio, o sea, la nueva buena sobre la existencia y sobre el reino de Dios. Y entonces, pues digamos que Cristo no dio la orden ni de que se escribiera un Evangelio, ni de que se predicara por medios escritos, pero evidentemente a partir del año 60 después de Cristo comenzaron a salir demasiados textos. Todos sabemos que el texto más antiguo seguramente es el Evangelio de Marcos. Y seguramente ese evangelio sirvió para los otros dos evangelios que componen el grupo de los evangelios sinópticos. O sea, básicamente el evangelio de Marcos sirvió para el evangelio de Lucas y para el evangelio de Mateo porque tienen muchas cosas en común. Pero hay ciertas características que son verdaderamente importantes. Sabemos, por ejemplo, que el evangelio de Marcos está compuesto para los romanos, en una teoría acerca de este tipo de cosas. Sabemos que el Evangelio de Lucas está compuesto para los griegos y lo más interesante es que el Evangelio de Mateo está compuesto básicamente para los judíos. Entonces eso implica que nos presentan, digamos, tres versiones de Jesús que tienen ciertas características. Por ejemplo, en el caso del Evangelio que está compuesto para los griegos, pues nos presentan como un Jesús occidentalizado, muy fuerte, nos presenta un hombre casi perfecto, y el Evangelio que está compuesto para los romanos pues tiene ciertas características también que son importantes. Pero el Evangelio de Mateo es verdaderamente bello, según mi opinión, porque tiene ciertas características que ahorita vamos a analizar. Sabemos, por ejemplo, que Mateo, desde un principio, hace una genealogía de Cristo desde prácticamente Adán hasta llegar prácticamente a Jesús, con la intención formal de que se demuestre que es el hijo del profeta Abraham, digamos que es su abuelo antiguo, y digamos que tiene una relación directa con Adán. Y de esa manera nos damos cuenta de que digamos que se está cumpliendo una profecía dentro del tema bíblico. Sin embargo, yo creo que también dentro del fenómeno de la composición tendríamos que darle mucho mérito al hecho de que nos presentan un Jesús ligado o íntimamente muy cercano a los grandes discursos. Seguramente en ninguna parte de la Biblia o en ninguno de los tres evangelios Jesús alcanza muchísima más sentido como poético. Y el verdadero punto álgido de este discurso es en el capítulo número 5, en donde da el sermón de los olivos o el sermón de la montaña, en donde básicamente Cristo da las bienaventuranzas, que son verdaderamente bellas. O sea, uno tendría que pensar que el nivel de belleza que alcanza en estos puntos han influenciado incluso poéticamente a Occidente. Pensemos, por ejemplo, en Borges. Borges tiene una serie de poemas dedicados a las bienaventuranzas y todo el mundo, digamos que este discurso que se compone a partir de la esperanza,
a partir de que eventualmente la justicia terminará por llegar o terminará por triunfar, pues es muy muy clara en este fragmento y por eso es verdaderamente interesante y muy muy disfrutable. También tendríamos que decir que si tuviéramos que hacer como una datación acerca de más o menos en qué año se pudieron haber escrito los evangelios, sabemos que el más viejo, que es el Evangelio de Marcos, se escribió 60 años después de la muerte de Cristo. Y eso básicamente nos da una idea general de que habían pasado 30 años y esos 30 años desde la muerte nos permitió que naciera el Evangelio de Marcos. Y 10 años después nació el Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Mateo, digamos que se escribe en el año 70, y en el año 70 pasa una cosa muy, muy importante, que es la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los romanos. Este momento hace que se vuelva, el pueblo judío tome posturas políticas muy ligadas a los conceptos de la libertad, de la independencia, de defenderse, de diferenciar entre judíos y romanos. Y esto se ve muy muy bien en el texto de Mateo. Digamos, por ejemplo, que cuando Cristo llega al templo y es inmediatamente tentado por los fariseos y ese tipo de cosas, y que de repente exige o pide una postura en la que dice que al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, al final nos damos cuenta de que es una postura política interesante y que nos presenta también a un Cristo íntimamente ligado con la idea de la libertad, de la independencia. Y pues sí, tenemos que decirlo que tiene un discurso, como ya les conté, muy poético prácticamente en todo el libro, y también un discurso que nos presenta a un Cristo ligado con la conciencia social, ligado con las posturas ligadas a la independencia, y tendríamos que decir que también los temas relacionados con la crucifixión, que es el punto álgido, digamos, del Evangelio, pues también nos presenta un Cristo que hasta cierto punto flaquea un poco en todo lo relacionado con su muerte. Y también tendríamos que decir que se cumple estos temas del Antiguo Testamento, esta idea de que el Mesías va a llegar y de esta idea de que el Mesías va a ser llevado como cordero al matadero, como dice el libro de Isaías. Y entonces nos damos cuenta que también es un texto muy redondo, que es un texto que podemos leer y que a partir de ahí tenemos unas relaciones íntimas con el Viejo Testamento. O sea, era un libro que estaba compuesto para los judíos con una postura ética y filosófica sobre la vida que es verdaderamente interesante y que se puede, digamos, leer de varias maneras. Se puede leer al, a la sombra, digamos, del Viejo Testamento y eso lo vuelve incluso un texto muchísimo más rico. Pero bueno, ahí está. Yo quería dejarles esta recomendación. Creo que es una buena lectura para estas temporadas de Semana Santa. Creo que el Evangelio de San Mateo es verdaderamente bello en muchos sentidos. Recordemos que hay una infinidad de películas que tienen que ver con este Evangelio. Básicamente todas las grandes películas de Cristo, estas que nos pasan cada Semana Santa, están ligadas a este fenómeno. También hay sinfonías, hay óperas relacionadas básicamente con la belleza de este texto, porque no podemos negar que es muy, muy bello. Pero bueno, me gustaría antes de irme que me regalaran un like, ya sabe, ahí con la manita hacia arriba, me gustaría que se suscribieran, hay un botoncito ahí que dice suscribirse, y me gustaría también que me dejaran algún comentario sobre qué quiere que hable, y pues les agradezco mucho y pásensela muy bien este fin de semana relacionada con la Semana Santa. Que Cristo murió para que nos dieran un par de días de vacaciones. Nos vemos en el próximo video. Bye.